Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una película que ya salió hace muchas semanas quizás en Netflix, pero que hace poco tenía la posibilidad de verla y es Despierta Hombre Muerto o Wake Up Dead Man, que es la tercera entrega dentro de esta saga, se podría decir, de películas de misterio que vienen ahora. Es el conjunto de películas llamadas Knives Out, que está dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig en el papel del detective principal, a quien seguimos en todas estas aventuras, Benoit Blanc. Y en esta historia nos sumergimos a un mundo muy conocido por muchos y es la Iglesia Católica. En este misterio seguimos la muerte de un monseñor de esta pequeña iglesia en un pequeño pueblo donde tiene un grupo muy limitado de feligreses debido a su forma de predicar la palabra de Dios, y la historia es narrada desde el punto de vista de Jude, un joven sacerdote sumamente creyente en la iglesia que es enviado aquí para intentar resurgir a esta iglesia. Es cuando asesinan a quien es su jefe, el monseñor de la iglesia, y Benoit Blanc viene a ayudarlo a solucionar el tema, mientras que intentan descubrir quién fue responsable de la muerte del monseñor. Jude viene a ser el personaje que todas estas historias siempre han tenido, que se podría decir la mano derecha del investigador, que está más conectado emocionalmente con los personajes nuevos que te presentan la historia y que siempre tiene una característica principal, que es la búsqueda de la justicia. Desde la inocencia en la primera película con Ana de Armas hasta la venganza pero en busca de la verdad de Janelle Monáe en la segunda película, hasta esta versión del padre Jude, quien en su búsqueda de la verdad está muy conectado a su fe. Él es alguien que cree completamente en la existencia de Dios y cree en el espíritu, en lo que la Iglesia Católica representa para él. En este caso, este personaje protagonizado por Josh O'Connor, más conocido por interpretar al ahora rey de Inglaterra en la serie The Crown, y por ser uno de los dos intereses amorosos en Zendaya en The Challengers. Y vamos a hablar un poquito más de la película ahora que les di, creo que el contexto básico de lo que va esta historia. Y empecemos por el hecho de que este misterio está muy bien construido. Me recuerda mucho más a la esencia que amé de la primera versión. En la segunda versión sentí mucho más ligero, mucho más flojo, más envuelto en esta vida de los súper famosos y ricos. Esta se siente más emocionalmente trabajada, más emocionalmente construida. No solo porque el misterio funciona en sí, en todo en general, sino también por cómo este misterio está relacionado a las diferentes personas que aparecen en esta historia, a los diferentes sospechosos de esta historia. Y eso se debe más que todo a la forma tan inteligente que crearon la contraposición de las versiones de la iglesia que narra esta película, desde el punto de vista del monseñor y sus feligreses más fieles, el punto de vista del personaje de Marta, que es una versión más tradicional y más sufrida de lo que la iglesia es, hasta la versión llena de esperanza, llena de fe que tiene Jude. Y lo bueno de esta historia, que para que tú conectes emocionalmente con todo esto, para que no se sienta simplemente una interpretación trillada de esta historia, es que el personaje que interpreta Josh está muy bien construido. Su actuación es muy sólida. Es muy difícil tener todas las líneas del diálogo que él tiene, que tú le creas que su fe es honesta durante toda la película, pero él lo logra. Tú crees que en verdad su vocación es ser cura, que su verdadero fin es ayudar a las personas de esta pequeña ciudad, y que por sobre todas las cosas busca descubrir la verdad de todo lo que pasó con este monseñor y de alguna forma hacer resurgir a este grupo de feligreses que tiene en su iglesia. Esto es lo que le da el corazón para mí a la película, lo que no esperaba que tenga. Si bien me encanta cómo se desarrolla el misterio, cómo se descomponen las diferentes partes y cómo Blanc hace un uso excepcional de su inteligencia para descubrir estos casos, es en la persona de Jude
en quien tú tienes que poner tu conexión emocional, en quien tú tienes que guiarte para ver cómo reaccionar a los demás personajes. Y Josh O'Connor hace un increíble trabajo logrando esa conexión con el espectador, logrando esa honestidad en sus palabras, que es lo que para mí hace que la historia funcione. Para eso los demás personajes, si bien están ahí para cumplir un papel en específico y tienden a ser muy unidimensionales, aún así funcionan muy bien para la trama. No son tan caricaturescos que parece falso, ni son tan simples que te aburre la historia. Son lo suficientemente entretenidos para que tú sigas sus diferentes puntos de vista y puedas verlos en los momentos donde posiblemente son los culpables del crimen. Hasta la revelación final, que la verdad para mí fue una de las mejores escenas logradas. Creo que todo lo positivo y lo bien trabajado de esta película se concluyen con la confesión de quién mató a Monseñor y por qué lo hizo. Esa escena está excelentemente trabajada, tiene actores de primera interpretando este momento y de alguna forma consagra la esencia de esta historia, que se ve a través de la bondad del padre Jude, que no esperaba fuera tan emocional para mí, honestamente. Fuera de esto, la película es entretenida, tiene un buen ritmo, tiene buenas escenas, buen juego de cámaras, buen juego de ángulos para que tú puedas entender toda la narrativa de la historia. Claramente hay pequeñas cosas puestas para que encajen necesariamente con la narrativa que se cuenta, pero no son excesivas y no son tan poco justificables para no aceptarlas dentro del total de esta historia. Fuera de eso, el misterio está muy bien construido. Después de verla una vez, vuelves a verla de nuevo y te das cuenta de los detalles que se van diciendo a lo largo de la película para que tú sepas quién es el culpable. Me parece muy inteligente cómo estas partes fueron construidas, porque sí te deja con muchas preguntas acerca de cómo se ata todo, pero una vez vas al inicio, por segunda vez empiezas a ver más claramente esas conexiones y ves lo detallista que es el director en poner estas historias en la pantalla. Daniel Craig hace un excelente trabajo. Él ya conoce a este detective, ya lo ha explorado y trabajado lo suficiente para que sea una segunda naturaleza para él interpretar a este personaje. Y en general esta es una muy buena película, desde muy entretenida hasta muy bien trabajada, que ha sido una de mis favoritas también del año. Y eso para mí es lo más importante, y lo general de esta película es muy buena, y lo mejor de todo es que puedan verla en la comodidad de sus casas. Solo prendan su televisor, entren a Netflix y hagan de esto una noche divertida. Y ya, eso es todo lo que les tengo que decir de esta película. Si la llegan a ver o si ya la vieron, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó y cualquier otra cosa que quieran hablar de esta historia. Y si les gustó el video, le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.